Señores, aquí estamos en el segmento En Otra Perspectiva. Tal como les indiqué, pues nos acompaña Sergio Pérez. Él es abogado, casi siempre está con nosotros compartiendo pues conocimientos de diversos temas. También tenemos a Eric Ortiz, porque no podíamos dejarlo fuera, pero si no, créanme que yo lo hubiera dejado de aquel lado. Y pues yo aquí... Me tienen en el medio. Te metimos en el medio entonces. Sí, lo cual es un poquito peligroso conociendo a mi hermano Eric. No, y la animadversión que le provocan ciertas cosas que pasan en República Dominicana. Y con la clase media sobre todo, ¿verdad? Sí, sobre todo. Sí. Más forzado. Realmente estar en el medio en este programa es pues un privilegio. Sí, para mí es un privilegio. Tú sabes que me encanta estar compartiendo con ustedes, tanto Gracias. el programa frente a la cámara como el programa fuera de cámara. Creo que ambos programas son igual de buenos. Serio, hay un tema que yo quisiera que tú nos abordes un poco del mismo, y es la penetración del narcotráfico en la política dominicana. O sea, ¿cuáles elementos se conjugan? ¿Cómo es posible? Porque a mí me llama mucho la atención los montos de dinero en lo que se hablan. Cuando tú tienes, por ejemplo, una Junta Central Electoral que debe garantizar, que debe fiscalizar los gastos de campaña y de dónde vienen el origen de fondos, y que la mayoría de esos fondos pasan por nuestro sistema bancario. Sí, Entonces, tú tienes toda la razón. yo no entiendo cómo todo eso es posible. Mira, el problema es con el narcotráfico, es un problema casi insalvable. Eso que está pasando es la consecuencia natural de la prohibición que hay del uso de drogas, como está estructurada actualmente. Me vas a preguntar, y creo que una vez tuvimos esa discusión virtualmente, que mi posición no es a favor de la legalización del narcotráfico, sino de la despenalización del consumo. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas el derecho penal para tú combatir el narcotráfico, tú lo que haces es que generas una distorsión mayor en el mercado, y al estar prohibida esa actividad, las rentas suben. Entonces el narcotráfico se ha convertido en un esquema de movilidad social. La gente en los barrios, ante la falta de oportunidad del Estado, y entiéndase que el Estado es la organización que debe de garantizarle a la gente seguridad, pero también oportunidades, y también debe de ser el árbitro. Como el Estado en muchos sectores marginados no tiene presencia, la vía que ha asumido muchas personas es el narcotráfico, por la movilidad que da la prohibición. ¿Y por qué digo la prohibición? Porque algo que no costaría nada, al estar prohibido y al tener tanto riesgo, lo que hace es que sube el precio. Entonces hay una distorsión general, y eso generó que ese grupo que se ha hecho rico, se ha hecho inmensamente rico, producto de la prohibición y la alta rentabilidad que asumen esos productos porquería, ahora quieran poder político. Entonces se produjo una movilidad social, tenemos dinero pero queremos poder político. Y en la política entonces hay una competencia desleal, porque tú te encuentras con el tipo que está trabajando en la junta de vecinos, que es un líder comunitario, que es un líder en un partido político, compitiendo con una persona que da cajas funerarias, regala carros, regala dinero en efectivo y gana popularidad en base a eso. Entonces es una competencia bien difícil de hacer. Yo no veo en este esquema actual una forma eficaz de resolver la situación. A ver, Sergio, tú planteas que una de las formas de reducir el narcotráfico en la República Dominicana Es sería replantear el esquema de ataque al narcotráfico. Primero verlo como un problema sanitario. Pero tú hablas de legalizar, No. Despenalizar. despenalizar. El consumo. El Esto es consumo. importante. Si O sea, tú despenalizas el consumo, primero vas a tratar a los consumidores como víctimas. Segundo, si tú, en vez de tomar el derecho penal para tú atacar el narcotráfico, tú tomas otras herramientas. Por ejemplo, ¿qué es lo que genera que se consuma drogas? O que se venda droga, que hay una oferta, que hay una demanda. Entonces, ¿cómo tú atacas la demanda? Con políticas sanitarias, con políticas culturales, con elementos de oportunidades y con desbaratar la alta rentabilidad del negocio. Entonces, ¿cómo pudiese funcionar la prohibición que actualmente tenemos? Un Estado totalitario. En una dictadura que tú agarras, el que venda narcotráfico, al que consuma, tú lo vas a fusilar o vas a tomar una medida draconiana, así funcionaría. Entonces tenemos un desequilibrio con los principios del Estado.
Por eso es tan difícil el problema del narcotráfico y las prohibiciones de por sí no han resuelto nada. Estamos hablando de reformas constitucionales, estamos hablando de temas humanitarios, estamos hablando de legalizar cosas que... Despenalizar cosas que en Latinoamérica, ¿cuáles países las han despenalizado? No se han despenalizado por completo, pero por ejemplo en el caso de Uruguay tú te encuentras con medidas eso es de Uruguay, despenalización. eso es la Europa de América. Sí, Dame otro pero nombre. yo lo que te estoy planteando es un cambio en el enfoque de la lucha contra la droga. Bueno. Primero un cambio de paradigma, que se vea como un problema sanitario, que es porque yo consumo alcohol y usted cuando compra una botella dice el consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Entonces, ¿por qué el alcohol no es tan caro y por qué hubo que legalizarlo otra vez después de la llamada ley seca? Precisamente porque la misma violencia que está generando el narcotráfico lo generó en los años 20 el alcohol, la prohibición del alcohol. ¿Por qué? Porque al prohibirse tomó precios elevadísimos. Entonces, yo no estoy diciendo que se habilite la venta, por ejemplo, de cocaína. Yo lo que estoy diciendo es que al consumidor de cocaína se le trate como un enfermo y que se tomen otras medidas de carácter económico para perseguir el narcotráfico. No sé si me di a entender. Claro que sí, pero me gustaría que por favor nos la desarrollaras en una cápsula que nosotros podamos compartir con nuestros seguidores a través de las redes sociales o compartir en una próxima emisión para que no quede un malentendido. Aunque vuelvo y te repito, nos estamos planteando luchar contra el narcotráfico con temas muy delicados, porque estamos hablando de reformas constitucionales que duran mucho tiempo, temas humanitarios que duran yo no mucho tiempo. Yo no quiero un régimen totalitario. No, yo estoy poniendo cuál sería la única forma en que ese esquema prohibitivo funciona. Y cuando vemos los bienes jurídicos envueltos, tú dices, no vale la pena, porque yo no voy a sacrificar el Estado de Derecho y la democracia por una persecución de la droga, cuando no es la medida más acertada la persecución penal. Desde mi punto de vista, son medidas dedicadas a reducir el consumo. Mira, yo le voy a hacer una pregunta. Yo sí coincido, y Lisa, perdóname Eric, que te interrumpa, yo sí coincido con ustedes, ¿verdad? Jóvenes que hemos tenido acercamiento con la política, es que sí sea realmente pues depurado el candidato que va a iniciar un proyecto, que va a lanzar un proyecto en cara a la ciudadanía. Que la Junta Central Electoral sí pueda pues analizar de dónde vienen esos fondos que el candidato va a utilizar, porque vimos jóvenes, eso daba pena, jóvenes envueltos, jóvenes políticos envueltos en casos de narcotráfico. Incluso ahora con el tema del caso Falcón fueron llamados a Pero es que es una lucha de clases, Lisa, y no sé si me doy a entender ahí, Eric. Mira, vamos por un punto ahí de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral no ha sido capaz en regular o fiscalizar absolutamente nada de los principales hitos de una campaña política. Pero al menos lo vimos en 20 años pasados. Pero te voy a decir, mira, no fue buena fiscalizando los gastos de campaña y no tomó ninguna medida en la campaña a destiempo. Nosotros vimos el país lleno de vallas a destiempo de campaña y no vimos ni una sola consecuencia. No, es más, pasó la campaña y siguen ahí los afiches. Es más, yo quisiera ver a la Junta Central Electoral tomar una sola medida que afecte a un partido grande en este país. Es la misma conformación de la Junta Central Electoral. Ahí el peso que ha tenido el partido político que domina el Senado, por lo general, en la conformación de la Junta, ha sido determinante. Entonces, por ejemplo, tuvimos un miembro del Comité Central del PLD en el pasado dirigir la Junta Central Electoral. Eso para mí es gravísimo. Pero antes de eso, hubo miembros de lo que era el PRD dirigir la Junta Central Electoral. Entonces, si le instancias un árbitro y vendría siendo un extrapoder que va a regular los otros poderes públicos, que lo dirija uno de los actores envueltos, eso es básicamente que yo voy a jugar con ustedes un juego y pongo el árbitro. Entonces aquí, el árbitro es de mi comité central. ¿Cómo funciona aquí los partidos políticos? El Estado Dominicano, nosotros de nuestro bolsillo pagamos para que ellos tengan el presupuesto. Perfecto. Entonces luego ya agarran el dinero del Estado Dominicano y arman su partido. Y en el partido, ¿quién lo maneja? La familia y los amiguitos. La Fuerza del Pueblo es un partido de Lionel y sus amiguitos.
Porque es así que funciona. Antes no era la fuerza del pueblo, No, que así antes funciona. era el Partido de los Trabajadores Dominicanos y prácticamente hubo una compra de una franquicia y de buenas a primeras se transformó en un partido unipersonal. Aquí hay Y un bufete de evidentemente, abogados, aquí hay un bufete de evidentemente. abogados que tienen un partido político No, y y- operan como bufete de abogados, no como partido No, y te político. voy a decir otra cosa. Y evidentemente, si... No se puede mencionar el... No. Yo estoy poniendo en términos genéricos. No, espérate, y te voy a decir otra cosa. Entonces, beneficia a los partidos en aquí pertenecen a una persona. El partido de Vincho. Eso es de Vincho y familia y allegado de Vincho. Pero lo pagamos nosotros. Lo pagamos nosotros. Y ya la Junta Central Electoral le asignó los... ¿Tú sabes lo más señores. triste? Lo más triste del caso. ¿Cuánto le asignó, por cierto? Cuando... Mira, déjame darte un dato. El PRM también funciona igual. Tiene un entramado familiar. El PLD resulta ser de manera interna uno de los más democráticos. Ahora que se quedó vacío. Ahora no me que se lo diga. vacío. Oye, qué contradicción de la vida. No me Lo que diga. pasa es que por su misma estructura, en principio, fue más democrático o fue más funcional, no más democrático, pero hubo un momento que la cúpula tomó el lugar de la estructura de base y, por ejemplo, el comité político duró 5 años en base a un plebiscito napoleónico, sin moverse la estructura del PLD. O sea, eso para ponerte un solo ejemplo. 5 años ratificado por un plebiscito napoleónico en donde la base no se volvió a juntar. Entonces, la falta de democracia en los partidos, por un lado, y el problema de fiscalización por cómo se escoge la Junta Central Electoral son graves problemas. Pero ahora súmale este. Los partidos, el Estado Dominicano, por su debilidad, permitió que grupos tuvieran movilidad social por el narcotráfico. Esos grupos que tenían que pagar peaje en un momento determinado dijeron, yo quiero poder político y yo quiero poder político para tener influencia, así como el sector bancas de lotería que antes eran ilegales se nuclearon y llegaron a tener un poder bastante real en República Dominicana hasta dominar el órgano regulador, como ustedes vieron recientemente. Asimismo, el sector del narcotráfico se propuso tener poder político. Entonces, hay una especie de lucha de clases entre quienes controlaban la movilidad social en República Dominicana y este poder económico emergente que tuvo complicidad con los políticos. Entonces, lo que yo entiendo que deberíamos de hacer es seguir apoyando el fortalecimiento de los actores que puedan regular eso. Entiéndase Junta Central Electoral que sea más democrática y que tenga menos influencia de los partidos. Entiéndase un Ministerio Público no independiente necesariamente, sino funcional. Porque el término de independiente no me gusta tanto. Como el término objetivo. Sí, porque por ejemplo, el Ministerio Público debe de ser objetivo y parcial. A diferencia del juez que debe de ser objetivo e imparcial. O sea, el Ministerio Público es parcial, pero debe de ser objetivo. Pero cuando tú me dices que es independiente y yo no lo veo funcional, no con los casos de gran escala, sino con la estructuración misma de la Fiscalía. Yo, por ejemplo, cuando voy a la provincia, ayer estaba allá, al Palacio de Justicia de la provincia, y yo veo cómo funciona en realidad el sistema penal, yo digo, ¿qué es lo que están hablando? En la Charles de Gaulle. Eso es inhumano. No. O sea, ¿Y el furgón? Un furgón. ¿Todavía existe el furgón? Está el furgón afuera, pero aparte de eso, la forma como se tratan a los presos y la gente dice, no, esos son los delincuentes. No, si usted por casualidad lo acusan y usted tiene que verse en la misma situación, usted va a pasar un vía crucis. Yo tengo personas que lo han acusado injustamente, han durado 3 meses presos, la sentencia lo ha absuelto y duran 15 días para entregársela. Después que la sentencia ya ordena su liberación, 15 días para entregarle la sentencia completa, y ese muchacho duró 3 meses en total preso, sin tener responsabilidad penal. Ya tú eres inocente, pero ¿quién te paga los 3 meses? Entonces, hablan de Ministerio Público Independiente, de Justicia Independiente, pero las condiciones, Lisa, son inhumanas. ¿Sabes por qué pasa eso, Sergio? Yo quisiera ver el día donde el Estado Dominicano tenga que pagar uno arriba de otro cada vez que comete un acto como esto, como pasa en Estados Unidos. Como pasa en Estados Unidos y los países civilizados. Y que se toque el patrimonio del funcionario que comete así el mismo, error. usted lo trancó 3 meses por estar de sueltico con la firma. Perfecto. Venga, ahora le toca 3 más a usted aquí cogiendo su pela. Así, en el mismo Via Crucis.
Y eso no es de que perdón. Aquí el Estado tiene que cantillarse cada vez que se equivoca. Hubo una mala práctica en un hospital. Perdón, no. Uno arriba de otro. Uno arriba de otro. Y que ese médico, aquí tenemos los mejores médicos del mundo. Los mejores médicos del mundo están en República Dominicana. Y te voy a decir por qué. No. Tenemos la tasa de licencias inhabilitadas más pequeña. Aquí inhabilitamos porcentualmente menos médicos que en Estados Unidos. Lo que implica que deben de ser mejores. Aquí no se escucha eso. Aquí tú no escuchas. Inhabilitaron un médico por mala práctica. Adivina por qué eso no pasa. Son perfectos. Y residencia son perfectos. de 48 se horas. maneja con la víctima por detrás. No, que son perfectos. Aquí hay muchos cirujanos. Pero Lisa, ¿tú sabes lo que es? Esos casos se manejan detrás. No, Lisa, tú eres mal. Lisa, no seas mal pensada. Aquí los médicos no cometen errores y como no cometen errores no se inhabilitan licencia. ¿Tú sabes cuántos pacientes entubados por COVID murieron durante el proceso de intubación? Que no los mató el COVID, que lo mató el proceso de intubación. Mala práctica. ¿Cómo lo contamos ahora? Sí, eso Porque esos cadáveres no se Mira, la debilidad estructural de nuestro sistema de salud, como somos un estado tan débil, da para hacer 5 programas más. Aquí yo creo que es uno de los pocos lugares del mundo donde todo el mundo sabe dónde se falsifican medicamentos. En Moca, todo el mundo conoce dónde se falsifican medicamentos. Y se han hecho reportajes de eso, de laboratorios clandestinos, en donde la calle todo el mundo la conoce. Ahí se falsifican medicamentos y pasa como si nada. Y cuando han ido a hacer redadas, la gente se tira a la calle, que aunque ellos no tengan habilitación, ellos pueden venderlo. Entonces tenemos un estado débil. Y yo creo que el tema del narcotráfico, y vuelvo y entro en él, viene por la debilidad intrínseca del Estado. Claro que sí, lo podemos ver incluso en los países como el nuestro, que son estados débiles también el narcotráfico. Pues hace de la suya. Señores, vamos a dejar el tema hasta aquí. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron a través de este VTV Canal 32. Les voy a exhortar que nos sigan en las plataformas digitales, @que no te lo cuenten TV, también a Sergio Pérez en su cuenta personal y a mi compañero Eric Ortiz y, ¿por qué no?, @Lisa Corporán también. Será hasta el próximo miércoles a las 9 de la noche, pero recuerden que durante el resto de las semanas vamos a estar haciendo retransmisión y vamos a estar colocando el contenido en las plataformas digitales. Chicos, muchísimas gracias. Esto fue En Otra Perspectiva.